Ya. El día de hoy vamos a revisar el fenómeno de la cavitación, ¿ya? El fenómeno de la cavitación, nosotros la vamos a estudiar, ¿ya? Debido a que el fenómeno de la cavitación afecta directamente a nuestras bombas, ¿ya? A nuestras bombas centrífugas en una planta minera, por ejemplo. Usted tiene decenas, ¿ya?, de bombas, ¿ya?, de diferente caudal, ¿ya?, con diferentes presiones, con diferentes fluidos, ¿ya? Y antes de eso, me imagino que si alguien no conoce cómo está constituido una bomba, ¿ya?, vamos a partir indicando las partes que constituyen una bomba, ¿ya? Eh, Acá, este eje, ¿ya?, va a estar conectado a un motor, ¿ya?, que es el motor, ¿ya?, que va a hacer que gire este eje, y por lo mismo va a girar este eje, y por lo mismo va a girar este eje, ¿ya? Este eje está conectado a este elemento. Ese elemento que acabo de rayar ahí con estos colores es el impulsor, ¿ya? Es el impulsor, ¿ya?, que es el que gira, ¿ya? Esto es el impulsor, ¿ya? Si yo lo viera, por ejemplo, en un corte transversal, lo vería así, una especie como de muchas álabes, ¿no? Alguien pudiese decir, mire, se parece un poco a un ventilador. Sí, tiene una tendencia a parecer a un ventilador, ¿no?, si es que se le hace más fácil pensar cómo puede ser, obviamente eh, con álabes diferentes a los de un ventilador, pero muy parecido, ¿no? Entonces, este impulsor, ¿no?, va a tener un giro, ¿no? Ese giro lo va a dar el motor que le había indicado anteriormente, ¿no?, a alta RPM, ¿no?, con alta RPM, revoluciones por minuto, que va a hacer que gire constantemente, y va a tener dos ductos, ¿ya?, esta bomba, ¿ya? Va a tener un ducto de aspiración y va a tener un ducto de impulsión, ¿ya? El de aspiración se conecta aquí. Acá va a haber una cañería, ¿ya?, que va a ir obviamente hacia abajo, ¿no?, en este caso, porque vamos a decir que va a ir a buscar, ¿ya?, líquido a un pozo, por ejemplo, o a un estanque que está sumergido, ¿ya? Esto probablemente usted lo ha visto en más de alguna oportunidad, ¿no? Y acá, cuando yo conecte este elemento con este elemento, voy a tener mi tubería, ¿ya?, de salida, ¿ya? Mi tubería de salida, que vamos a llevar este líquido de un pozo a, por ejemplo, a estas copas de agua que están en las comunidades, en las poblaciones, en las villas, etc. En diferentes comunas usted puede apreciar que hay una copa de agua, y ahí, mediante una bomba hidráulica, mediante esta bomba centrífuga, vamos a lograr que el líquido, ¿ya?, el agua potable, pueda llegar a esta copa de agua, ¿no? Entonces, si junto todo esto, ¿ya?, voy a tener entonces una bomba. La carcasa, ¿ya?, que está acá, la carcasa está azul, ¿no?, junta todo este sistema, ¿no? Esta junta que está acá de este material, cuando quedan presionadas por los pernos que vamos a apretar acá con una tuerquita, con una tuerca, y con otra tuerca acá, y con otra tuerca acá, ¿ya?, queda ajustada, y así no hay fuga del líquido. Por ende, esta especie de empaquetadura que voy a tener acá. ¿Mm? Si se da cuenta, el líquido que voy a absorber, que voy a aspirar, el líquido que voy a aspirar, va a llegar a este sector, al ojo del impulsor, ¿ya? Y ese es un gran detalle, es un gran detalle que tiene que recordarlo, ¿ya?, que se va a ir por acá, va a llegar por acá,
y se va a ir por acá arriba. Que aquí va a estar tapada esta, en esta carcasa, ¿no? Ahí. Entonces el líquido entra por aquí y se va por acá. Pero algunos de estas partículas, de estas pequeñas gotitas, ¿ya? Van a irse para allá. Van a irse para allá, va a irse para allá, según el avance que tenga el álabe, ¿ya? Esa pequeña gotita de agua que llegó aquí, que llegó acá, se va a ir para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y cuando llegue a los bordes, va a haber mucha acumulación de estas gotitas en los bordes, ¿ya? Van a haber muchas gotitas en estos bordes. Piénselo como que se subió una micro, esa micro va llena, ¿ya? Y usted trata de buscar un espacio vacío en el metro, cuando está lleno, ¿ya? Al interior se llena y se sigue subiendo gente, ¿ya? Hasta que van en el trayecto, todo apretado, ¿ya? Empieza a generar una alza de presión, en este caso, en el metro una alza de temperatura, pero aquí de presión, porque se sigue acumulando más gotitas, se siguen acumulando más gotitas, hasta que encuentran un acceso abierto. Mira, por acá podemos escapar. Y se van por ahí, ¿ya? Los álabes, ¿ya? Lo que generaron acá fue un caudal, ¿ya? Que fueron generando caudal, y debido a que ese caudal en un momento se restringió, ¿ya? Empieza a aumentar la presión, ¿ya? Como usted está imposibilitando que este caudal avance más, ¿ya? Empieza a aumentar la presión. Por ejemplo, estas gotitas quieren subir, ¿ya? Esta gotita quiere subir, ¿ya? Esta gotita quiere subir, pero alguien se lo impide. ¿Quién se lo impide? ¿Ya? La gravedad, ¿ya? La gravedad le impide que suba fácilmente, por ende, siempre la gravedad quiere llevar esto para abajo, pero esta gotita no puede irse para abajo. ¿Por qué? Porque viene una gotita subiendo y empujando, y más gotitas subiendo y empujando, empujando, ¿ya? Que se hace inviable a esta gotita devolverse, ¿ya? Hasta que llega acá arriba, ¿ya? Y por fin llega a una piscina, a un estanque, a la copa de agua, etc. ¿Ya? Ahora, nosotros nos vamos a enfocar ahora en el problema que tenemos con la cavitación, ¿ya? Esos problemas hacen que nuestro impulsor termine con efectos como este, como el que se observa acá, ¿ya? Este álave se expuso al fenómeno de la cavitación y mire cómo terminó, ¿ya? Si se da cuenta, no todos los álabes, ¿ya? No todos los álabes están desgastados, ¿ya? De la misma manera. Es porque la primera efecto de esa cavitación se generó acá y fue aumentando, ¿ya? De manera considerable este sector, y se empezó a generar más y más y más. En cambio el otro quedó también con daño, pero no como este. Y obviamente este impulsor en este instante está totalmente desbalanceado, ¿ya? Es un impulsor desbalanceado, y eso va a generar, ¿ya? Que el peso, ¿ya? Que el peso de este álave, ¿ya? Sea menor que ese. Que el peso de este álave sea menor que el peso de este álave. Que el peso, en definitiva, que el peso del álave que está acá, a comparación del álave que está acá abajo, ¿ya? Sea menor, por ende va a haber un desbalanceo, ¿ya? Ese desbalanceo va a hacer que tu álave pegue saltito, ¿ya? Pequeños saltitos. Nosotros quizás no lo vamos a detectar hasta que ya sea un catastrófico, una falla catastrófica, ¿ya? Pero incipientemente, cuando está generándose ese desbalanceo, no lo vamos a notar, salvo que vayamos con instrumentos como un analizador de vibraciones, y ahí lo podríamos detectar, ¿ya? Pero en primera instancia no, porque van a ser pequeñas picaduras, pero luego de un tiempo ya no van a ser pequeñas picaduras, sino que van a ser, ¿ya? Estragos, ¿ya? En donde
su álave le va a faltar algún trozo, debido a que se lo llevó este proceso que le vamos a llamar microjet, que lo vamos a explicar en un momento más, que va a empezar a carcomer ¿ya? Tu álave. Entonces, cuando la bomba, empieza a generar su trabajo, ¿ya? Se empieza a generar su trabajo. Aquí tenemos la bomba, aquí está el ojo del impulsor. Tengo ahí, como les comenté, ahí, 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 ahí está su impulso, ¿ya? Y tal como indicamos, nosotros queremos subir este líquido, ¿ya? Hacia el estanque que está arriba, ¿ya? El estanque que está arriba. Por ende, vamos a generar un cierto caudal, ¿ya? Un caudal bastante fuerte, bastante alto, ¿ya? Las unidades de caudal, ¿ya? Está dado en una unidad de volumen dividido por tiempo. Por ejemplo, el caudal puede estar dado por metro cúbico partido por hora. Puede ser por litros por minuto. ¿Eh? Esas son las unidades. Unidad de volumen dividido por una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, acá por atrás viene la tubería, ¿ya? Propia de la aspiración. ¿No? Entonces, muchachos, ¿qué está pasando acá? Tengo mi bombita. La bombita, usted genera una tubería, ¿ya? Esa tubería va a buscar, ¿ya? Agua o líquido a un pozo, ¿ya? Esa tubería, ¿no? Esa tubería llega acá abajo a buscar las gotitas de agua, ¿no? Tal como lo había comentado, ¿no? ¿Y por qué las gotitas suben? ¿Por qué las gotitas van a subir a donde está la bomba? ¿Ah? Porque después la vamos a subir acá para dejarla en esta copa de agua, como habíamos indicado anteriormente. Ya aquí está nuestra copa de agua, aquí está la tubería. Pero, ¿qué hace de que una gotita que está tranquilamente acá, las gotitas van a ser nuestros puntitos azules, ¿ya? La gotita está tranquilamente acá, ¿qué hace de que vaya hacia arriba, ¿ya? Donde está esta bomba? ¿No? Lo que hay acá es una diferenciación de presión, ¿ya? Esta diferenciación de presión hace que la gotita, ¿ya? vaya hacia la bomba, ¿ya? Esa diferencia de presión, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese acá una presión, ¿ya? De 9 bar, de 9 bar, y acá tengo una presión de 2 bar, ¿ya? Y esto lo tengo acá, por ejemplo, en un recipiente cerrado, y acá en un recipiente cerrado también, ¿ya? Y está solamente este puente de contacto entre ellos, ¿ya? Y usted pone aquí una partícula, ¿ya? ¿Hacia dónde sería la partícula? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Ya?
la partícula tendería a moverse de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. ¿Ah? La partícula va a ir para allá, va a llegar acá. ¿Ah? Porque está más fácil, en menor presión, es más fácil avanzar a donde hay menos presión que vencer esta presión e ir para allá. ¿Ah? Entonces, lo mismo le pasa a estas gotitas, a estas gotitas. Estas gotitas se encuentran en el pozo hay una presión atmosférica, y este giro que está provocando ese álave, ¿no? Ese impulsor, el giro que está generando el impulsor, ¿no? Como aquí al interior ya hay líquido, y si no habría que cebar la bomba, o sea, agregarle agua por algún tapón que tenga ahí, llenarla con agua para que parta y no parta en seco, ¿no? Al generar ese movimiento, ella va a hacer que las gotitas que están acá al interior, cuando usted las cebó, esas gotitas, ¿ya?, se empiecen a ir hacia los extremos, ¿ya?, se empiecen a acumular acá, ¿ya? Se acumulan acá las gotitas con mucha presión porque están girando. Esa gotita que estaba acá avanzó para allá, esa gotita que estaba aquí avanzó hacia allá, esa gotita que estaba acá avanzó, todas avanzaron, ¿ya? Y se acumularon acá. Y luego dijeron, por aquí está abierto, y se empiezan a ir hacia arriba. Pero llegan acá nomás, ¿no? Porque no hay más líquido, ¿no? Pero ¿qué hay acá? Un vacío. Hay una parte que no hay líquido, ¿no? Se genera ese vacío, y por ende aquí hay una presión cercana al vacío, no al vacío del universo, por ejemplo, ¿no?, sino que un vacío, una presión menor que la presión atmosférica, ¿ya?, y hace que esta partícula o esta gotita vaya hacia la bomba, ¿ya?, vaya hacia la bomba. Y por lo mismo llega a este ojo del impulsor esa gotita. Y ahí hace todo lo que yo le estoy comentando en esta parte de acá, ¿ya? Pero esa diferencia de presión hace que la gotita suba, ¿no? Ahora, todas esas gotitas que les comentaba se fueron acumulando, 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 acumulando acá, muchas, 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 muchas. Esa acumulación, ¿ya?, ahora que están llegando nuevas gotitas, este impulsor va a seguir empujando, entonces gotita que llegue, gotita que la deja acá, gotita que llega, gotita que... Y empieza a acumularse, acumularse. Y obviamente la restricción de la gravedad cada vez se empieza a romper más porque empieza a aumentar la presión, y una presión que se utiliza mucho en estas bombas, cuando usted vea un manual de una bomba, ¿ya?, por ejemplo, van a estar en la unidad de metro columna de agua, ¿ya?, o MCA, en algunos sale MCDA, metros columnas de agua, ¿ya? Entonces, muchachos, cuando nosotros generamos esta presión, nosotros vamos a llevar todas estas gotitas a nuestro tanque. Entonces, ese problema de la cavitación, uno puede decir, pero ¿por qué se da ese problema? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué es la cavitación en primer lugar? ¿Ya? La cavitación, al igual que la ebullición, es un cambio de fase, de donde yo tengo una fase líquida, ¿ya? Esa fase líquida está todo, ¿ya?, el límite de la fase líquida con la fase de gas o de vapor, ¿ya?, de vapor, ese es el límite, ¿no? Esa línea que estamos indicando ahora, ¿ya? Ese es el límite para que nuestro líquido se transforme en vapor, o viceversa, que el vapor se transforme en agua, en líquido, ¿ya? Entonces, nosotros asumimos que siempre hemos escuchado que la transformación de líquido a vapor se da por efecto de la ebullición, en donde yo aumento la temperatura. Por ejemplo, si estoy acá,
¿ah? A 60 grados Celsius, ¿ah? A 60 grados Celsius, y me muevo hacia la derecha, me muevo hacia la derecha, ¿ah? Va a llegar un momento, cuando supere los 100 grados Celsius, que se va a transformar en vapor, van a empezar a aparecer las primeras burbujitas, que se van a hacer que el líquido está cambiando de fase, ¿ya? Va a cambiar de fase de líquido, ¿ya?, a vapor. Pero recuerde que primero va a aumentar la temperatura, se empieza a generar la primera partícula, luego la temperatura es constante, ¿ya?, es constante, ¿ya?, luego la temperatura es constante, y aquí se empiezan a generar diferentes burbujas, y luego ya la temperatura aumenta cuando se transformó en vapor nuevamente. Ahí está el calor latente, ¿eh? Y conllevará entonces en que tengo un líquido que cambió de estado, solamente con el aumento de temperatura. Ahora se podría dar un cambio de fase manteniendo la misma temperatura, por ejemplo, 80 grados Celsius, ¿eh?, a 10 metros columnas de agua, ¿eh?, y si yo bajo la presión, si yo bajo la presión, en la vida diaria, ¿dónde se puede ver esto? Por ejemplo, si usted está en la costa y va hacia la cordillera, la presión va a disminuir, ¿eh? Por ende, en la cordillera y sobre todo en lugares con un nivel sobre el nivel del mar muy, muy alto, sobre los 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿eh?, la temperatura no alcanza los 100 grados Celsius, ¿eh? La temperatura no alcanza los 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque cuando llega a los 80 grados Celsius, ¿eh?, ya empieza a haber este cambio de fase, ¿eh? Si se da cuenta, yo aquí estoy cambiando de fase sin cambiar la temperatura no varió, ¿eh?, solamente cambió la presión, ¿ya? La presión fue la que se tuvo ese cambio, ¿eh? Y ahí se ve representado entonces, ¿eh?, que dentro, dentro de nuestra impulsor, que vamos a poner eh, ahora con un color verde, ¿eh?, esto para nosotros, ¿ya?, esto para nosotros va a ser una burbuja, burbuja, ¿eh? Esa burbuja se va a generar en el impulsor, debido a que en el impulsor hay una baja presión, ahí bajó la presión. Recuerde que acá veníamos una presión atmosférica y la gotita de agua iba avanzando a una región de menor presión, por ende, esa gotita, imaginemos, estábamos acá, estaba viviendo acá esa gotita de agua, de repente se empieza a acercar el impulsor y siente que el ambiente está bajando la presión, baja la presión y puede que alguna de ellas se cambie de estado. No todas. ¿Por qué? Porque tal como cuando nosotros vamos a hervir agua, ¿ya?, primero empieza la generación de burbujitas, ¿ya?, y no se transforma todo en burbuja. Es, ¿ya?, paulatino la generación de burbujas, sobre todo donde se generan las burbujas en una olla cuando usted va a calentar agua, por ejemplo. Las burbujas nacen, ¿ya?, en la interfase que está entre el líquido y el metal, abajo, ¿ya? Ahí se empieza a generar la burbuja. Lo mismo pasa acá. Aquí se genera entonces la burbuja. Ahí, entre la interfase, entre el líquido y el metal, ¿ah?, de nuestro alaje, ¿no? Esa burbuja, tal como las gotitas de agua que habíamos dibujado anteriormente, habíamos dibujado gotitas de agua, ¿ya? Las gotitas de agua se iban hacia el extremo, dada la fuerza centrípeta que tenía este impulsor, ¿no? Entonces, nuestra burbuja, al igual que las gotitas de agua, también se van hacia lo extremo. Pero cuando llega al extremo esta burbuja, cuando llega aquí esta burbuja, cuando llega aquí esta burbuja, dice, oye, las condiciones ya cambiaron, ya no está esa presión negativa, acá estoy sintiendo mayor presión. Claro, porque está llegando
donde están todas estas gotitas reunidas. Y estas gotitas se siguen reuniendo más y más, y empieza a aumentar la presión, como habíamos indicado. Es tanta la presión que siente esta gotita, ¿eh? Que llega un momento que va a colapsar, ¿eh? Ese colapso se le llama implosión, ¿eh? Esta burbuja implota, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que se cambia de fase, pero rápidamente. Y todo el espacio que estaba dado por este gas va a ser llenado por el líquido que estaba presionando esta burbuja con tal fuerza que hizo que implotara. Y ese proceso se llama microjet. Ese microjet genera fuerza en unas áreas, en una sección, ¿ya? Tan alta, y ya todos reconocemos qué significa cuando hablamos de una fuerza sobre un área, estamos hablando de presión, ¿ya? Entonces, este vector es un vector de fuerza, ¿ya? Un vector de fuerza sobre un área específica, una sección específica, ¿ya? Que está generando una presión. Se han calculado, se han determinado presiones, ¿ya? De 1 gigapascal, ¿ya? Muy alta, ¿ya? 1 gigapascal son 1000 megapascales, ¿ya? Y 1000 megapascales para un metal es bastante, y por lo mismo ese metal no va a resistir, ¿ya? El ataque constante y sistemático, ¿ya? De estos microjets que se van a estar dando, porque esta burbuja no es que esté solamente una vez, que nazca una vez y después ya no vayan a aparecer más burbujas. Va a ser una aparición constante de burbujas cuando los ingenieros hayan calculado mal el diseño del sistema de bombeo, ¿no? Y es más, es más normal, ¿ya? Es bastante normal que hayan calculado mal porque las condiciones cambian, ¿ya? Y se generan estos procesos de cavitación, ¿ya? ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos evitar estos procesos de cavitación? Por ejemplo, bajando la temperatura del líquido, o que el estanque donde yo voy a sacar el fluido, ¿ya? Aumente la presión. Si yo aumento la presión a este estanque, no se va a ver afectado ya la cavitación. ¿Qué más podríamos desarrollar para evitar la cavitación? Hacer menos pérdida de carga, ¿ya? Ustedes tuvieron una asignatura ya como de mecánica de fluidos, en donde le hablaban de que eh, los sistemas pueden tener pérdidas de carga, ¿ya? Esas pérdidas de carga se dan, por ejemplo, si yo pongo acá una válvula globo, ¿ya? Este codo que está acá ya me está generando pérdida de carga, significa que el líquido empieza a perder presión antes de llegar acá, antes de llegar a la bomba. Y recuerde que el líquido está yendo hacia la bomba por esta baja presión, pero aquí esta gotita tenía una presión, ¿ya? Atmosférica, pero a medida que fue avanzando fue perdiendo carga, fue perdiendo presión, energía, ¿ya? Llega acá y llegó con muy poca carga, o sea, pudiendo haber llegado con estos niveles de energía o específicamente de presión, debido a que tuvo que pasar por un codo, por una válvula, por otro codo, por una tubería de 200 metros, ¿ya? Fue perdiendo carga, entonces es más fácil entonces que en algún momento cuando llegue al ojo del impulsor se genere ya de inmediato esta burbuja que va a afectar a la bomba, ¿no? Si usted instalara, si su empresa instalara una bomba, ¿ya? Después de 2 meses se podría dar cuenta de que si se instaló bien o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a empezar a generarse una alta vibración, ¿ya? ¿Por qué se da esa alta vibración? Por lo que le comenté delante, ¿ya? Esta bomba que tiene un ala acá, otro ala acá, ¿ya?
el sistema el fenómeno de cavitación empezó a romper este álave más rápido que el de acá, ¿ya? Rompió este álave, por ende ya no tienen el mismo peso, ¿ya? El peso 1 y acá el peso 2, ¿ya? El peso 2 es mayor que el peso 1, ¿ya? Y va a generar entonces un desbalanceo. Como esto va a estar girando, ¿ya? Van a haber desbalanceo en el eje X, en el eje Y y en el plano XY, constantemente. Van a haber estos saltitos. ¿Ya? Y eso genera una vibración excesiva. ¿Ya? Y obviamente después de un tiempo esa vibración excesiva, ¿ya? Se transforma en eh, rotura de rodamiento interno de esta bomba, porque recuerde que ¿ya? Esta bomba tiene otro elemento, ¿ya? Tiene otro elemento que lo acompaña. ¿Ya? Aquí al interior donde está este eje, ¿ya? Hay unos rodamientos, ¿ya? Por ende, este al estar desbalanceado, pega sus saltitos, moviendo el eje, este eje constantemente va a estar afectando al rodamiento, ¿ya? En definitiva, va a fallar el rodamiento, el impulsor, va a darse cuenta que esta bomba va a empezar a tener fisura, ¿ya? También van a haber fuga, un sonido anormal, ¿ya? Entonces es el grave problema que tiene la cavitación. Ahora que ya entendemos un poco más este proceso de cavitación, ¿ya? Vamos a explicar, vamos a leer esto. Se entiende por cavitación la formación de bolsas localizadas de vapor dentro del líquido. Recuerda, dentro del líquido, pero casi siempre en las proximidades de la superficie sólida que limitan con el líquido, al igual que la olla donde usted está calentando agua, la formación de burbujas se da abajo, ¿ya? Ahí se empiezan a generar las burbujas. Después estas burbujas empiezan a subir en la olla, obviamente, ¿ya? Y ahí poco a poco usted ve que está saliendo el vapor, ¿ya? Pero si usted tomara la temperatura ahí de esa olla, va a partir con 20 grados Celsius, ¿ah? Luego 40, 60, 80, 100, pero no va a aumentar de 100, si es que está a nivel de mar. ¿Ah? Si está en la cordillera, no va a aumentar los 80 grados Celsius, ¿ah? Porque de ahí se empieza a generar este vapor y el vapor ya empezó el proceso de ebullición. ¿Ah? En contraste con la ebullición, la cual puede ser causada por la introducción de calor o por una reducción de la presión estática, ¿ah? La cavitación es una vaporización local del líquido inducido por una reducción hidrodinámica de la presión. Esta reducción de presión dada por este impulsor, tal como le comenté. ¿Eh? Tenemos, ¿eh? Para las etapas del proceso de cavitación, primero siempre vamos a tener la generación o formación de burbuja dentro del líquido. ¿Eh? Siempre en los límites con el contacto entre la superficie del álave, del impulsor. Luego que se genera una de estas burbujas empiezan a crecer hasta que toma su tamaño, ¿ya? Correspondiente, ¿ya? Luego, estas burbujas van a ir avanzando por el álave, ¿ya? Porque recuerda que nació en el ojo del álave y llegan al final del álave, cercano a la carcasa, ¿ya? Ese camino que va a desarrollar esta burbuja la va a desarrollar a mucha velocidad, por ende esta burbuja se empieza a deformar, ¿ya? Entonces aquí hay una deformación de la burbuja, una deformación de la burbuja. ¿En qué va a terminar? En que en algún momento esta deformación va a hacer que colapse la burbuja debido a que va a implotar y esa implosión genera un microjet, ¿ya? Que es un, eh,
un fenómeno en donde el líquido que rodea la burbuja, que está a una alta presión, este líquido empieza a generar el colapso de la burbuja, y donde antes había gas es tomado por el líquido a mucha velocidad y tanta aceleración, ¿ya?, que genera un impacto, ¿ya?, en la superficie, en una pequeña superficie. Como esa pequeña superficie, ¿ya?, está recibiendo una fuerza. Cuando hablamos de superficie, hablamos de área, y está llegando una fuerza, ¿ya?, una fuerza. Y sabemos que fuerza por área es una presión, y esa presión, que va a ser constante, genera este proceso de cavitación, ¿ya? Acá en la siguiente diapositiva, ¿ya?, nosotros tenemos el crecimiento, la formación en primer lugar, ¿ya?, la deformación de la burbuja, la implosión y el microjet. Y acá vemos cómo un microjet fue capaz de romper la capa superficial del elemento metálico, que en este caso era el árabe, ¿ya? Estos microjets también se dan, ¿ya?, no solamente, esta burbuja no solamente tiene la posibilidad de ir creciendo por el álabe, sino que también se puede dar entre álabes, y esa burbuja podría llegar a la carcasa, rompiendo también la carcasa poco a poco, pero en definitiva se da más que los álabes sean los que están expuestos a estos microjets, ¿no? Ahí se puede observar una implosión de una burbuja, ¿no? Aquí, tal como les comenté, es cómo queda después de un ataque constante de esta generación de burbuja, ¿ya? Eh, Me acaba de avisar el Marcelo, ¿no?, que, que tiene, que tiene clase, que tiene prueba. Ay, ay, ay. Ya, sigamos. Entonces, acá tengo otro efecto. Aquí se aprecia, ¿ya?, el efecto dado por el ataque constante de un, un, un proceso de cavitación, ¿ya? Por ejemplo, este impulsor pertenece a una bomba de profundidad, ¿no? Estas bombas se llaman multietapa, que tienen un eje, ¿ya? Y en este eje se ponen varios de estos impulsores, ¿ya? Y, y genera un aumento del caudal y también de la presión, porque sirve para sacar, por ejemplo, un agua de pozo en sectores aislados, ¿ya?, para obtener agua de pozos profundos, ¿ya? De alguna manera, ¿cómo es el ordenamiento de esto? ¿Ya? Tengo acá, tengo acá un eje. Este va a ser nuestro eje, ¿ya? Ese va a ser un eje, y aquí voy a instalar mi primer impulsor. ¿Por qué no se me ve en la parte de abajo? No entiendo qué me pasó ahí. Ya, espérame. Lo voy a dejar acá mejor, aquí tengo más espacio, ¿ya? Estas bombas de multietapa tienen un eje, ¿ya? Específicamente no es para en forma vertical, horizontal, en forma vertical, ¿ya? Esta bomba entonces va a estar acompañada. Este va a ser un impulsor. Este va a ser su otro impulsor, otro impulsor, otro impulsor, otro impulsor. Imagínense la presión de succión que genera, ¿ya?, esta bomba, y por lo mismo es muy usado, ¿ya?, en la minería, ¿ya? Entonces,
esta bombita ¿ya? Se utiliza para sacar líquido ¿ya? De pozos profundos. ¿Mm? Ahí. Entonces el líquido está acá abajo, ¿ya? El líquido va a estar acá abajo y siente esta diferencia de presiones y va obviamente hacia arriba. ¿Mm? Y usted puede sacar el líquido ahí. ¿Ya? Se utiliza mucho porque las bombas centrífugas, ¿ya? Eh, la profundidad de aspiración llega hasta los 8 metros, más o menos, no da más. ¿Ya? Si usted piensa que tengo un pozo de agua, por ejemplo, tengo un pozo de agua, y ese pozo de agua son de 30 metros, yo me pongo acá, instalo mi bomba ya centrífuga, bajo la tubería y voy a sacar agua. No va a sacar nada, ¿ya? Porque es demasiado el trayecto ¿ya? Que tiene que pasar para llegar ¿ya? A esta bomba. ¿no? Y ahí es donde usamos estas bombas de multietapa, ¿no? Que obviamente generan mayor presión de succión. ¿Alguna duda, estimado, con el tema de cavitación? No, profe, yo ninguno. Ya. Entonces, vamos a llegar a las primeras etapas de lo que es lo que presentamos el día de hoy, ¿ya? Que es el análisis ¿ya? De la fricción y la lubricación. Eh, recuerde que estamos viendo todo esto, viene de la parte de tribología, ¿ya? Que era el estudio ¿ya? del desgaste, la fricción y la lubricación. ¿Ya? Nosotros prácticamente hasta el momento hemos visto mucho de desgaste, hemos hablado un tanto de la fricción ¿ya? Y de la lubricación he dado algunos ejemplos. ¿ya? Pero ahora ya nos vamos a ir directamente a estos dos, a la fricción y a la lubricación. ¿ya? Entonces, la idea es que podamos comprender los efectos que provoca la fricción en los elementos y componentes de diversos equipos mineros. ¿ya? Y cuáles son sus técnicas para mitigar los efectos. ¿ya? El efecto de la fricción, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted tiene frío en las mañanas, ¿qué hace con sus palmas? ¿ya? Genera una fricción entre las dos y con eso usted genera calor. ¿ya? Lo que genera la fricción en sí es calor. ¿ya? Y el calor no siempre es bueno, ¿ya? No siempre es bueno para nuestro equipo. ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo alta temperatura, por ejemplo, en superficies que van a estar en contacto, recuerde que las superficies no son lisas, ¿ya? Tengo estas dos superficies que van a estar en contacto, acá se van a generar microsoldaduras. ¿ah? ¿Por qué? Porque va a aumentar la temperatura dada por esta fricción. Por ende, si yo no tengo la capacidad de lubricar, ¿ah? La fricción va a hacer que estos sistemas ¿ah? Fallen constantemente y se desgasten aceleradamente. ¿ah? Por ende, tengo que poner una película de lubricación. ¿ah? Capaz de separar estos dos. ¿Mm? Entonces, la lubricación es una actividad vital ¿ah? Para todas nuestras máquinas, ¿ah? Eh, y equipos mecánicos para cumplir con el propósito de forma eficiente ¿ya? Y que pueda ser eficiente durante toda su vida útil. Si, por ejemplo, usted tiene un equipo que lo compró y el fabricante le dijo que tenía 10 años de vida útil, si usted no tiene pautas de lubricación, no espere que pueda llegar a estos 2 años.
¿ah? Con suerte va a llegar a 2 añitos su equipo, ¿no? La lubricación requiere de actividades específicas que deben ser desarrolladas por el lubricador, ¿ah? Hoy en día, muchas de estas funciones que hace el lubricador también lo hace el operador, ¿ah? Si usted es operador de un equipo, no de gran escala, sino que más bien de baja escala, eh, no de tanta carga, eso voy a hago referencia, eh, probablemente usted como operador le van a decir, mira, usted tiene que generar estas pautas, ¿ya? Estos procedimientos de lubricación a su equipo. Por ende, antes de subirse, lubrique ciertos puntos, antes de dar partida, verifique los niveles de grasa, verifique los niveles de aceite, en donde, y va a aparecer un dibujito, no sé, pues de su equipo, vamos a hacer ahí, su equipo, ¿ya? Aquí está su equipo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y van a aparecer unos numeritos, ¿ya? Va a decir que este es el punto 1 y va a aparecer ahí. Y después en su ficha de mantenimiento, es decir, en el punto 1, usted tiene que engrasar. Engrasar. ¿Con cuánto? Con 2 gramos. Ah, acá, en este punto, en el punto 2. ¿Qué tengo que hacer en el punto 2? Revisar nivel. Y va a acercarse ahí, va a haber un tachito, ¿ya? Un estanque de grasa, y va a tener ahí una mirilla en donde dice, mira, el nivel óptimo es este punto y me veo que está marcando acá. Bueno, usted va a tener que solicitar o usted mismo va a tener que rellenar con aceite ese punto, ¿ya? Acá, el punto 3, ya se requiere revisar los inyectores y las mangueras de grasa. Entonces aquí va a decir, antes de dar partida, revise el estado de inyectores, revise si todas las mangueras de engrase eh, están conectadas y no están rotas, ¿no? Etc. ¿Cuáles son las funciones principales de un lubricador? En este caso vamos a hablar de un lubricador, siendo que hoy en día, repito, muchos de los trabajos del lubricador lo hace la gente de operaciones y también el mantenedor, ¿ya? Las funciones principales del lubricador son revisar niveles de los depósitos de los lubricantes, rellenar estos depósitos con lubricante, ¿ya? Realizar cambios de lubricantes, por ejemplo, si la pauta de mantenimiento me dice a mí que a los 10.000 kilómetros hay que hacer un cambio de aceite, esa va a ser función del lubricador, ¿ya? Va a tener que decir, hoy día tengo que sacar todo el aceite que tiene el motor en el cárter, tengo que vaciarlo, ¿ya? Voy a poner acá una bandeja para recibir todo este aceite, ¿ya? Este va a ser el motor, ¿ya? Voy a abrir aquí una tapita, ¿ya? Va a salir todo el aceite sucio, prácticamente negro, un poco lodoso, ¿ya? Lo voy a dejar en este tachito móvil que es como una especie de recipiente con ruedita, ¿ya? Luego tapo. Profe, ¿y eso cómo lo va a saber? Porque él va a tener un procedimiento de cambio de aceite. Le debería decir ese procedimiento todo lo que tiene que hacer para que no vaya a generar una contaminación o un accidente. Recuerde que aquí está trabajando con equipo muy pesado y y la empresa tiene que cumplir ciertas normas medioambientales, ¿no? Por ende, en la pauta, en el procedimiento de lubricación, tiene que estar todo esto detallado, porque después usted lo van a auditar. Si es que ocurre algún accidente, algún daño medioambiental, oiga, usted cumplió con, sí, está todo aquí estipulado, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene que enviar muestras de aceite para su análisis. Por lo mismo, tiene que tomar muestras de aceite. Y ahí las muestras de aceite usted las va a desarrollar mediante una bomba de vacío, ¿ya? Que es casi como un bombín, ¿ya? Que tiene aquí un, una sonda, ¿ya? Una manguerita. Esa manguerita usted la va a conectar al estanque de aceite, ¿ya? La va a dejar ahí, va a mover
este bombín hacia atrás como una especie de jeringa, ¿ya? Va a succionar el aceite que está aquí, ¿ya? Va a succionar el aceite y luego la va a llevar, esto va a tapar aquí y luego la va a dejar en un frasquito. Ese frasquito usted lo va a catalogar, va a decir cuándo fue la muestra, de qué componente, de qué equipo fue, de qué componente fue, ¿ya? A los cuántas horas de servicio el equipo tomó la muestra, ¿ya? Fecha, etc. ¿Ya? Y en el aula ¿ya? Yo les dejé acá, les voy a compartir el aula. Si usted va a su aula, me voy aquí, ustedes en su curso de análisis de falla, si baja, así baja, si baja, donde dice material de cátedra, aparece acá un alerta estado de aceite. Esto es el informe que le van a enviar a usted una vez que usted sacó la muestra de aceite. Usted ya sacó la muestra de aceite y después, por ejemplo, el 13 del 6 del 2017, usted sacó la muestra de aceite. ¿De qué? Del motor diésel. ¿Dónde está ese motor diésel? Ah, de una pala. ¿Ya? Entonces, usted sacó la muestra, el 13 y el 16 le llegó el informe. ¿Qué dice ese informe? Le dice que se hicieron ensayos de partículas de desgaste como el cromo, cobre, fierro, aluminio, níquel, plomo, estaño. Y si alguno de estos está sobre este límite, porque aquí usted se pone los límites, aquí está el límite precautorio y el límite crítico, si alguno de estos supera ese límite, ya de inmediato hay que tomar decisiones como, por ejemplo, un overhaul, eh, alguna revisión de algunos de los de partes internas del motor, de cojinete, de los cilindros, ¿ya? También te entrega información de los contaminantes, como por ejemplo el silicio, el sodio, el potasio. Aquí está el silicio, el que se ve influenciado por la contaminación, por la polución. El polvo tiene muchas partículas de silicio. Entonces, si está muy elevado, como por ejemplo acá, tendríamos que ver que está entrando mucho polvo al sistema de lubricación que tiene el motor diésel, ¿ya? Hay que ver ahí los sistemas 1, cómo se están haciendo las actividades de cambio de aceite, cómo está el estado de las empaquetaduras, ¿no? Hay que revisar todo, porque eso ya me está avisando que podríamos tener un grave problema gracias al silicio en un tiempo ya acotado. ¿No? También me entrega resultados sobre los aditivos que tiene el aceite, ¿ya? El aceite que nosotros vamos a utilizar en minería, normalmente vamos a pedir que tenga aditivos contra herrumbre, contra oxidación y eh, aditivos de extrema presión, ¿ya? Que el aceite tenga un buen comportamiento, ¿ya? En instancias en donde tenga que trabajar con mucha fuerza o mucha presión entre dos placas, ¿ya? Como se van a juntar dos superficies, tenemos que tener la capacidad de resistir esa unión, porque las dos superficies se quieren juntar. Usted con el aceite va a tratar de impedir eso, ¿ya? Y eso lo va a hacer mediante aditivos de extrema presión, que lo vamos a ver la próxima semana. También tenemos la viscosidad, ¿ya? La viscosidad a los 40 grados Celsius y a los 100 grados Celsius siempre le tienen que entregar estas dos informaciones, porque su equipo no trabaja a 40 grados Celsius, trabaja más cercano a los 100 grados Celsius, ¿ya? 40 grados Celsius es la temperatura ambiente donde usted va a estar desarrollando su trabajo, probablemente, pero al interior del equipo está trabajando 120 grados Celsius sin ningún problema, ¿no? Por ende, me entregan los dos datos. Y si se da cuenta, la viscosidad baja cuando yo aumento la temperatura. Aquí probablemente se tomó mal este ensayo, algo pasó que no pudo registrar el dato de la viscosidad de los 40. No significa que sea cero, sino que algo pasó ahí que el laboratorio se equivocó, no funcionó la máquina, y ahí si yo leo el informe, probablemente la empresa donde mandé a hacer este ensayo me va a decir que la muestra número 4, ¿ya? La número 4, aquí está, número 4,
tuvo problemas la máquina ese día y los resultados salieron errados. ¿Ya? Entonces voy a tener que hacer un seguimiento de más días para poder saber si está bien o no el aceite. ¿Ya? Pero claramente el aceite se ve que va en buen estado. 103, 108, 106, 105, 103, 101. Si empieza a bajar después ya en 5 muestras más, estoy a los 80, 70, ahí ya me empiezo a preocupar, ¿ya? Porque también tengo aquí, ¿ya?, ciertos criterios, ¿ya?, para que me avise más o menos los máximos y los mínimos, ¿ya? La idea es que estés trabajando en estos límites, ¿ya? También algunos aspectos físicos químicos, como el índice de hollín, ¿ya?, de oxidación. Yo no quiero que mi aceite se oxide, ¿ya?, y por lo mismo también le doy límite de 15 hasta 20 sería el crítico. Está súper bien este aceite de 0,12, así que no hay problema, ¿ya? Y el conteo de partículas, me dice cuántas partículas de cierto tamaño hay en 1 mililitro, ¿ya? Todo es cero, por ende yo creo que esta empresa le pidió a, que no le tomara, que no le hiciera conteo de partículas, ¿no?, porque es muy raro que sea 000 todo, ¿ya? Pero por lo mismo hay que conocer bien qué se está pidiendo, porque con eso usted va a poder dar mejor respuesta y un mejor análisis, ¿ya? Otra actividad que tiene que hacer constante el lubricador es engrasar los puntos establecidos en la pauta de engrase, ¿ya? Los puntitos que yo les marqué delante. El punto 1, engrasar con tanto. También tiene que cambiar filtro, ¿ya? Importante el cambio de filtro según la pauta, según el programa que me indica la pauta o la ruta de lubricación. Mantener operativos todos los sistemas de lubricación de las máquinas. Por ejemplo, revisar los inyectores de grasa, los niveles de grasa, el estanque, a revisar si hay alguna fisura en el estanque, o no vaya a hacer que empiece a perder aceite por una fisura en el estanque, ¿ya?, y el equipo esté funcionando 50 horas sin lubricación, tenga claro que va a tener muchos problemas, ¿ya? Mantener un stock adecuado de lubricante y almacenado en condiciones convenientes. Si estoy trabajando con lubricante, obviamente los lubricantes podrían llegar a ser explosivos, hay que almacenarlo con todas las consideraciones de seguridad. Ya usted va a entrar a la parte donde tienen los lubricantes, van a aparecer esos triangulitos o esos rombos indicando si son corrosivos, si son inflamables, etc., ¿no? Esta actividad debe ser ejecutada sobre la base de un programa periódico de lubricación elaborado por el jefe de departamento de mantención, de acuerdo con las recomendaciones y de los catálogos y manuales de servicio de las máquinas y equipos, ¿ya? Entonces tenemos que generar, sí, nuestras fichas y ruta de lubricación como empresa, ¿ya? Y finalmente, como última diapositiva, ¿ya?, vamos a ver cuáles son los objetivos de la lubricación. Y ahí se acuerdan de uno de los primeros aspectos que dije, ¿ya?, cuando partimos esta parte de fricción y lubricación, que era el tema del calor, ¿ya? Hay que estar atento a esto. Entonces, uno de los objetivos principales de la lubricación, ¿ya?, es disminuir el roce entre dos superficies, ¿ya? ¿Con qué fin? ¿Ya? Con el fin de mantenerla, ¿ya?, lo más separada posible. Recuerde que las superficies tienen rugosidades, ¿ya? Por ende, nosotros vamos a generar acá, ¿ya?, lubricación, vamos a poner un lubricante acá con el fin de separar estas dos, ¿ya? Si el lubricante, ¿ya?, cambia su viscosidad, no va a tener esta capacidad de soportar estas dos cargas, ¿ya?, porque va a ser muy, muy viscoso, por ende van a hacer que se desplace fácilmente este lubricante y salga, ¿ya?, sin cumplir su misión, ¿ya? Lo mismo si se oxida, va a cambiar sus condiciones, sus características físicas y químicas, y no va a cumplir con él. Por ende, sí o sí, tengo que mantener el estado del lubricante en buenas condiciones, ¿ya? También, uno de los objetivos principales es disminuir el calor. Si yo disminuyo el calor, ¿ah?, mediante el uso de este aceite,
¿Por qué? Porque este aceite lo vamos a estar enfriando. ¿Se recuerdan que existían radiadores para enfriar, ¿ya? Radiadores para enfriar el aceite, debido a que el aceite, una de sus funciones principales, es ir a la superficie de nuestros elementos metálicos, mecánicos, ¿ya? Y enfriarlo. ¿Por qué? Porque tú vas a pasar un aceite con baja temperatura, después que pase por acá tu aceite, luego de que pase por acá tu aceite, ¿ya? Una vez que pasó el aceite por acá, entró, por ejemplo, a 30 grados Celsius, ¿ya? Y salió con 45 grados Celsius, ¿ya? Por ende, le quitó calor, ¿ya? Quitó calor a la superficie, ¿ya? Ahora, esto lo tengo que enfriar, y lo voy a llevar nuevamente acá, y lo voy a tirar por acá nuevamente. Y ahí yo estoy enfriando el aceite, pero específicamente estoy logrando enfriar esta superficie. ¿Por qué? Porque si hay temperatura en alguno de estos puntos, se van a generar las microsoldaduras, ¿no? Y vamos a tener desgaste adhesivo entre estas dos superficies, ¿ya? Disminuir los efectos del roce, disipar el calor generado por el roce, ¿ya? Proteger las superficies contra la oxidación. Entonces, cuando yo quiero proteger superficies contra la oxidación, yo necesito que mi aceite, ¿ya?, tenga aditivos, ¿ya? Y no aditivos, obviamente espero que tenga aditivos antioxidantes, pero el antioxidante no va a proteger la superficie, ¿ya? Aditivos, ¿ya?, antirrumbre, ¿ya? Ese aditivo va a hacer que proteja a la superficie contra la oxidación, ¿ya? Si tengo aditivos antioxidantes, esos aditivos protegen al aceite de la oxidación, ¿ya? Pero no van a proteger a la superficie contra la oxidación. Para proteger una superficie contra la oxidación, el aceite tiene que tener aditivos antiarrumbre, ¿ya? Y lo otro que tiene que hacer nuestro aceite, ¿ya?, es arrastrar partículas. Recuérdense una partícula que se generó, que esta partícula era una partícula abrasiva, que la vimos hace un tiempo atrás, ¿ya? Si nosotros tenemos la posibilidad de ir lubricando y este fluido se va por las cañerías, ¿ya?, o las mangueras, va a arrastrar esta partícula, y nosotros más allá, ¿ya?, aguas abajo, vamos a ponerle una trampa, ¿ya?, que le vamos a llamar un filtro, ¿ya? Y el filtro está ahí, el filtro solito no sirve. El filtro necesita de esta corriente, ¿ya?, ¿ya? Y esta corriente va a chocar contra este mallado, ¿ya?, y el aceite va a pasar libremente, ¿ya?, libremente de aquí para allá. Va a seguir sin problema el aceite. En cambio, esta partícula, que nosotros la fuimos arrastrando, va a quedar ahí, ¿ya?, va a quedar ahí atrapada en este filtro, ¿ya? Entonces, es de mucho cuidado el cambio de filtro, porque no puedo mantener filtro por mucho tiempo sin cambio, porque si no, esto se va a llenar de partículas, y finalmente, ¿qué va a pasar? Su trabajo va a ser menos eficiente de su máquina. ¿Por qué? Porque ya con tantas partículas atochadas acá, el aceite va a querer pasar por aquí y ya no va a pasar tan rápido como pasaba antes. Es más, le va a costar pasar. Es más, como va a tener que pasar por todos estos sectores, por toda esta partícula, ¿eh?, va a empezar a aumentar su temperatura, que es algo que tampoco queremos. Con el otro paralelo, ya que estaban casi todos en el otro paralelo, llegamos hasta acá. Entonces, para ir avanzando de igual manera con ambos paralelos, ¿eh? Bueno, con ambos paralelos de igual manera, vamos a dejar el avance hasta acá, ¿eh? De todas maneras, voy a dejar de grabar para
responder algunas consultas, ¿ya? Y que quieran opinar algo al respecto del día de hoy. Y también les voy a mostrar a dónde queremos llegar y más o menos hasta dónde va a ser el certamen, ¿ya? Ahora voy a detener